El juez sonrió antes de que yo siquiera hablara, pero no fue una sonrisa amable. No fue esa sonrisa que te hace sentir que todavía existe justicia. Fue otro tipo de sonrisa, la sonrisa de alguien que ya tomó una decisión antes de escuchar tu voz. Mi padre ni siquiera me miró. No tenía necesidad de hacerlo. Ya había dicho suficiente. Su señoría, ella solo es una camarera. Y así de fácil. 11 millones de dólares. Mi apellido, mi vida entera, quedaron reducidos a un delantal azul y una bandeja de café. Algunas personas se rieron, otras intentaron esconderlo, pero todos en esa sala pensaban exactamente lo mismo. La chica del café no podía manejar una fortuna. El juez se recostó lentamente en su silla. Me observó durante unos segundos, como si no estuviera viendo a una persona, sino a un problema. ¿Una camarera administrando millones?, preguntó casi divertido, y en ese instante la sala decidió quién era yo. La corte no era grande, pero se sentía pesada. Ese tipo de lugar donde la gente no viene a buscar verdad, viene a ver cómo destruyen a alguien de manera elegante. Había abogados locales, familiares lejanos, incluso vecinos que jamás me habían hablado en años. Todos estaban ahí, mirando, esperando, como si mi humillación fuera entretenimiento. Mi padre estaba sentado en la segunda fila, cómodo, demasiado cómodo, con un brazo apoyado sobre el respaldo del banco, como alguien que no vino a pelear un caso, vino a confirmar una victoria. Su abogado organizaba fotografías sobre la mesa, y antes de verlas, yo ya sabía exactamente lo que eran, porque la manera en que sostenía aquella carpeta decía todo. Sobre el papel, el caso parecía simple. Mi abuelo, el coronel Henry Whitaker, retirado del ejército de Estados Unidos, había muerto 6 meses antes y dejó una herencia de más de 11 millones de dólares, propiedades, inversiones, bonos, décadas de disciplina financiera, y la mayor parte me la dejó a mí, su única nieta. Mi padre recibió menos, no poco, pero tampoco lo mismo, y esa diferencia fue suficiente para llevarme a la corte. No estaban peleando por dinero, estaban peleando por demostrar que yo no era capaz de manejarlo. Su señoría, comenzó el abogado, no discutimos la existencia del testamento. Lo que cuestionamos es si la demandada tiene la estabilidad, la experiencia y el juicio financiero necesarios para administrar un patrimonio de este tamaño. Estabilidad. Otra vez esa palabra. Después señaló la pantalla. Con permiso de la corte, queremos presentar evidencia visual. El juez asintió. La pantalla se encendió y apareció la primera fotografía. Yo, detrás del mostrador de una cafetería. Delantal azul, cabello recogido, 2 tazas de café en las manos. La segunda imagen, yo limpiando mesas. La tercera, sirviendo a clientes. La cuarta, sonriendo detrás de la caja registradora. Fotos tomadas durante semanas. Distintos días, distintos horarios. Un patrón perfecto. Estas imágenes demuestran empleo regular en un trabajo de bajo salario. No necesitó enfatizarlo. La humillación ya estaba incluida. Administrar millones requiere sofisticación, capacidad de planificación y toma de decisiones bajo presión. Luego hizo una pequeña pausa. Cualidades que normalmente no se asocian con trabajos básicos de servicio. La sala volvió a reír. Pequeñas risas, pero suficientes. El juez me miró. ¿Trabaja actualmente en este establecimiento, señorita Whitaker? Sí, su señoría. Sentí el movimiento silencioso de toda la sala. La historia comenzaba a encajar perfectamente para ellos. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando ahí? 3 semanas aproximadamente. El juez escribió algo. Manejar millones es bastante diferente a servir café.
Más risas. Mi padre seguía sin mirarme, solo observaba al juez. Y lo peor es que esa sensación me resultaba familiar. No la corte, no las palabras, la certeza, la manera en que la gente cree que te conoce después de ver solo una parte de tu vida, el delantal, el café, las mesas, y creen que eso es todo lo que eres. Solicitamos un administrador temporal para la herencia, continuó el abogado. Existe preocupación razonable sobre posible mala administración. Mala administración. La palabra quedó flotando como si ya estuviera demostrada. El juez juntó las manos. ¿Tiene representación legal hoy, señorita Whittaker? Respiré lentamente. Me represento sola, su señoría. Otra reacción en la sala, más fuerte esta vez. Es su derecho, aunque recomiendo asesoría legal, dada la complejidad del caso. Complejidad. Esa palabra que usan las personas cuando quieren decir que creen que estás fuera de tu nivel. El abogado siguió hablando. Supervisión financiera, control temporal, evaluación psicológica si era necesario. Todo sonaba razonable, hasta que entendías lo que realmente estaban haciendo. Yo no reaccioné, no interrumpí, no corregí nada, solo esperé, porque mi abuelo me enseñó algo hace muchos años. Cuando alguien te subestime, respiré lentamente, déjalo hacerlo completamente. El juez me observó. ¿Desea responder, señorita Whittaker? Tomé la carpeta que había llevado conmigo. No era gruesa. No necesitaba hacerlo. Sí, su señoría. La sala quedó completamente en silencio, y por primera vez desde que empezó la audiencia, todos realmente comenzaron a escuchar. Mi trabajo actual es temporal. El abogado de mi padre se tensó inmediatamente, esperando un error, esperando que hablara demasiado, pero no lo hice. Entiendo cómo se ve esto, entiendo la preocupación, pero una apariencia no define la capacidad de una persona. El juez ya no parecía divertido, ahora solo escuchaba, atentamente. Entonces, ayude a la corte a entender, dijo él, y esa fue la apertura que estaba esperando. Cuando tenía 8 años, respiré profundo. Mis padres me dejaron en casa de mi abuelo. La sala quedó inmóvil. Lo llamaron una oportunidad, un mejor ambiente, pero la verdad era más simple. Yo era un problema para ellos. Nadie se rió esta vez. Mi abuelo no me preguntó cómo me sentía. Solo hizo una pregunta. Cerré los ojos un segundo. ¿Esto es permanente? El juez dejó de escribir. Dijeron que no, pero sí lo fue. La historia empezaba a cambiar frente a todos. El coronel Henry Whittaker creía en 3 cosas: disciplina, responsabilidad y ganarte tu lugar en cualquier habitación. Recordé aquella casa, los horarios estrictos, las mañanas silenciosas. Me despertaba a las 5:30. La cama tenía que estar lista a las 5:35. Algunas personas bajaron la mirada. En esa casa no existían los gritos, solo consecuencias. Respiré lentamente. Si me quejaba, mi abuelo siempre hacía la misma pregunta. Miré directamente al juez. ¿Es ilegal? Silencio absoluto. A los 12 años entendía la diferencia entre justicia y legalidad. A los 14 ya estudiaba contratos básicos. El abogado frente a mí comenzó a verse incómodo. Mis padres aparecían solo en ocasiones especiales, y cuando hablaban de mí, usaban palabras como fría o distante. Hice una pequeña pausa. Mi abuelo usaba otra palabra, enfocada. Entonces levanté la mirada. Cuando tenía 16 años, escuché una conversación en su oficina. Toda la sala escuchaba ahora. Mis padres querían acceso anticipado a parte de su patrimonio. Miré brevemente hacia mi padre, solo una vez. Él se negó. Respiré profundo y les dijo algo que nunca olvidé. La sala entera estaba inmóvil. La herencia no es un derecho,
Es una responsabilidad. El juez me observó diferente ahora, completamente diferente. Y entonces llegó la pregunta que todos habían evitado desde el principio. ¿Cuál es exactamente su experiencia profesional, señorita Whittaker? Respiré lentamente. Después de la secundaria, estudié Derecho. El abogado frente a mí perdió seguridad por primera vez. Después ingresé al ejército de los Estados Unidos. Silencio total. El trabajo en la cafetería es temporal, legal, y no representa toda mi capacidad profesional. Abrí finalmente la carpeta. Órdenes activas del ejército. Primer documento. Certificación legal. Segundo documento. Designación oficial. Tercer documento. El juez empezó a leer más despacio, más cuidadosamente, porque finalmente entendió algo. Nunca fui solo una camarera, y mi padre acababa de destruir su propio caso con las mismas fotos que creyó que me destruirían a mí. Patrón, dejé que la palabra quedara suspendida entre nosotros. Un patrón construido a partir de observaciones incompletas. El juez levantó lentamente la mirada. ¿Y cuál es su explicación para ese patrón, señorita Whittaker? Lo miré directamente. Incompleto. Eso fue todo. Sin excusas, sin dramatismo, sin intentar convencer a nadie. Solo la verdad. La sala quedó inmóvil y por primera vez sentí a mi padre moverse detrás de mí. No lo vi, lo sentí. Un pequeño movimiento incómodo, la primera señal de que la historia que él había construido empezaba a romperse. No me giré, no hacía falta. Su señoría, dije con calma, entiendo perfectamente la responsabilidad de esta corte para proteger el patrimonio de mi abuelo. Hice una pequeña pausa y comparto esa responsabilidad. Eso era lo más importante de todo lo que había dicho hasta ahora, porque esto nunca fue sobre orgullo, ni sobre apariencia, ni siquiera sobre dinero. Era sobre precisión, sobre verdad. El juez asintió lentamente. No era aprobación, era reconocimiento. Continué. Respiré despacio, no profundo, no dramático, solo suficiente. Mi abuelo no tomaba decisiones impulsivas. Recordé su voz, su forma de observar todo sin intervenir demasiado pronto. Él evaluaba, verificaba, probaba. Por un segundo volví a verme de niña, intentando cargar una caja demasiado pesada para mí, mientras él observaba desde lejos. Nunca venía inmediatamente a ayudarme. Primero quería ver si yo encontraba la manera. Me dejó su patrimonio porque cumplí sus estándares. La frase cayó pesada, no porque lo pidiera. La diferencia importaba mucho. El abogado de mi padre dio un paso al frente otra vez, pero esta vez más cuidadoso. Su señoría, la demandada, intenta cambiar el enfoque del caso. Estoy respondiendo exactamente al enfoque del caso, dije tranquila, sin elevar la voz, sin perder el control. El juez levantó la mano nuevamente, la tercera vez. Déjela continuar. Los patrones estaban cambiando, y todos en la sala podían sentirlo. Mi capacidad actual, continué, no puede definirse por 3 semanas de fotografías. Miré la pantalla una vez más, aquella imagen congelada de mí sirviendo café, y luego volví a mirar al juez. Mi capacidad se define por años de entrenamiento, disciplina y responsabilidad que todavía no han sido completamente presentados ante esta corte. La energía del lugar había cambiado completamente. Ya no intentaban demostrar que yo era incapaz. Ahora intentaban descubrir si realmente no lo era. Y esa diferencia es exactamente donde los casos cambian. Cerré la carpeta lentamente, no porque hubiera terminado, sino porque ya había dicho suficiente. Mi abuelo siempre decía, existe un momento en toda discusión donde insistir demasiado debilita tu posición, y este no era el momento de presionar,
Era el momento de dejar que todos alcanzaran la verdad por sí solos. Di un pequeño paso hacia atrás, y la distancia entre nosotros ya no se sentía igual. El juez volvió a mirar los documentos. Luego me miró a mí. Esta corte tomará un breve receso para revisar el material presentado. Golpeó suavemente la mesa y la sala empezó a moverse otra vez. Sillas, papeles, susurros, pero yo permanecí quieta unos segundos más. Después me giré. Mi padre ya me estaba mirando. Esta vez, sin sonrisa, solo calculando. Pero ya era tarde para eso. Cuando regresamos del receso, la sala se sentía diferente, más tensa, más precisa, como si todos hubieran entendido que aquello ya no era entretenimiento. El juez volvió a entrar con mi carpeta en las manos. La colocó cuidadosamente frente a él, no de forma casual, y ese fue el primer indicio. Pueden sentarse. Las sillas se acomodaron lentamente. El abogado de mi padre se arregló la corbata, un gesto pequeño que no había hecho antes. El juez me miró primero. Señorita Whittaker, hemos revisado sus documentos. No dijo qué pensaba. Los jueces rara vez lo hacen, pero el silencio después de esa frase pesaba más que cualquier comentario. Abogado, puede continuar. El hombre se levantó lentamente, pero esta vez ya no miró la pantalla, me miró a mí. Usted presentó documentación sobre servicio militar y entrenamiento legal. Correcto. Sin embargo, la preocupación continúa siendo su criterio actual. Otra vez, el mismo ataque, solo que formulado diferente. Su decisión de trabajar en una cafetería mientras es responsable de una herencia de esta magnitud genera preguntas. Preguntas, repetí despacio, sobre prioridades, sobre estabilidad, sobre discreción. Esta vez hablaba con mucho más cuidado, porque ya no estaba seguro de pisar terreno firme. Es una preocupación válida, respondí. Eso lo sorprendió. No lo suficiente para demostrarlo, pero sí lo suficiente para cambiar su postura. ¿Y su respuesta? No contesté inmediatamente. Dejé que el silencio trabajara. Mi respuesta es que están evaluando una decisión sin entender las restricciones bajo las cuales fue tomada. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. Explique. Di un paso preciso hacia el frente. Mi asignación actual me coloca bajo protocolos específicos de cumplimiento financiero. El abogado frunció ligeramente el ceño. Esos protocolos limitan mi participación directa en ciertas categorías de activos durante periodos de transición militar. El juez revisó otra vez los documentos. ¿Y cuál es su punto? Lo miré directamente. Que no estoy administrando la herencia en capacidad total, por diseño. Hice una pequeña pausa, no por incapacidad. Eso cayó diferente, mucho más fuerte. El abogado intentó recuperarse rápidamente. Aún así, trabajar en una cafetería es legal, interrumpí calmadamente. Sí, pero genera dudas sobre su criterio. Solo si usted asume que existían mejores opciones bajo esas restricciones. Silencio. No tenía respuesta preparada para eso. El juez nos observó a ambos. Esta corte no solo evalúa lo permitido. Hizo una pausa. También evalúa lo prudente. Asentí lentamente. Entendía perfectamente hacia dónde quería llegar. Entonces expliqué su proceso de decisión. Allí estaba la verdadera pregunta, la pregunta detrás de todas las demás. Respiré lentamente. Decidí mantenerme activa, responsable, visible. Mantuve la voz firme. Elegí un trabajo que requiere consistencia, atención al detalle e interacción constante con personas. El abogado volvió a intervenir, pero esta vez no pudo ocultar el tono. Servir café no suele considerarse una demostración de alto criterio financiero. Giré apenas la cabeza hacia él. No, dije tranquilamente.
No lo es. Después volví a mirar al juez. Pero sí, es una demostración de disciplina. Esa palabra otra vez. Disciplina. La misma palabra que mi abuelo repetía toda mi vida. Y la disciplina es transferible. El juez no interrumpió. Ya no estaba juzgando. Ahora escuchaba. Mi abuelo no me dejó su patrimonio por algo que hice en un solo momento. Respiré lentamente. Me lo dejó por cómo funciono de manera consistente. Hice una pausa. Bajo presión, bajo observación, bajo límites. La sala entera escuchaba ahora. Y hoy, esta corte me está evaluando bajo las 3. El abogado intentó recuperar control otra vez. La demandada está haciendo declaraciones generales. Estoy haciendo declaraciones específicas, respondí calmada, y puedo respaldarlas. El juez levantó la mano nuevamente, más firme esta vez. La dejará terminar, la 4ª vez, y cuando algo ocurre 4 veces, ya no es casualidad, es una dirección. Di otro paso hacia adelante, preciso, seguro. No culpo a la corte por dejarse convencer por esas fotografías. Miré la pantalla congelada, la chica del delantal azul, la camarera, la historia fácil. Fueron tomadas exactamente para eso. La sala quedó inmóvil. Presentan una versión de mí fácil de clasificar, fácil de subestimar. Hice una pausa. Pero no son falsas. Eso importaba. Solo están incompletas. Y eso importaba mucho más. El juez se recostó lentamente, observándome otra vez. Señorita Whittaker, la sala entera esperaba. Ha demostrado que esta corte quizá no tenía la imagen completa. Hizo una pausa larga, pero la pregunta sigue siendo... El silencio se volvió absoluto. ¿Quién es usted en este contexto? Ahí estaba, no una pregunta legal, una pregunta definitiva. No miré a mi padre, no miré al abogado, solo al juez. Y respondí lentamente. No soy solamente una camarera. Dejé que la frase terminara ahí. No como corrección, como transición. El silencio se profundizó. Soy capitana del ejército de los Estados Unidos. Nadie se movió, nadie habló, ni siquiera el abogado. El juez bajó lentamente la mirada hacia los documentos. Capitana, repitió, casi en voz baja. Pero eso no era lo más importante. Respiré lentamente y continué. También soy oficial del Cuerpo Jurídico Militar. Estoy autorizada para ejercer la abogacía y trabajo bajo una cadena de mando que me exige responsabilidad legal, financiera y profesional todos los días. El juez ya no escribía, solo escuchaba. No mencioné esto antes, porque nadie había hecho la pregunta correcta. Silencio total, irreversible. Mi padre se movió detrás de mí otra vez, pero esta vez no fue calculado, fue reacción. El juez dejó la pluma sobre la mesa. Abogado, acérquese. Por primera vez el abogado dudó antes de caminar, porque el caso todavía no había terminado, pero la historia con la que habían entrado a esa sala, sí,